Me llamo María del Carmen de Armas Fleitas. Nací el 8 de mayo de 1936, 38, pero me apuntaron al 25 de mayo, porque como era el tiempo de la guerra, no dejaban apuntar a los hijos tan pronto, sino a la semana o los 10 días. Por eso me apuntaron más tarde de cuando me nací yo. Mi padre era empleado y mi madre en mi casa, atendiendo a la casa y a los hijos también. Fuimos 7 hermanos, 7 hermanos y una hermanita pequeña que se nos murió de... Mi abuelo es el que me pagó la carrera del magisterio, de maestra de primera enseñanza, que saqué la carrera en La Laguna, en La Laguna, ciudad de La Laguna de Tenerife. A mi padre lo enviaron a la guerra y entonces dentro de la guerra nací yo, que fue en el 38. Papá venía de vez en cuando, que le daban vacaciones y eso, porque tuvo 3 años en la península. Él estaba estudiando aquí militar en la capitanía, pero después lo mandaron para la guerra. Cuando vinieron de la guerra, como se suele decir, no era mi padre, venía muy violento, muy violento. Yo no tengo muchos recuerdos de la guerra, porque cuando la guerra, mis padres nos tenían siempre metidos dentro de la casa, no quería eso. Y yo pues en ese tiempo era pequeña, porque yo nací en el 38, yo no tenía mucho contacto con la guerra. Cuando supe más o menos algo fue ya cuando se terminó la guerra y entonces empezaron a venir de los árabes, de los que estaban en la península ayudándole a la guerra a Franco, llegaron al aeropuerto de Los Rodeos y entonces embarcaron, ¿no? Y pasaron por aquí por mi casa y nos pusieron, éramos yo pequeñita, yo tendría, no sé si, fíjate, tendría eso, era pequeña, 4 o 5 años o algo más, pero eso es lo que recuerdo yo. Nos poníamos en el muro, en el jardín, estiraditas así, para verlos pasar. Y abuelo decía, no levanten la cabeza, porque puede haber algún problema y tal. Y vestidos todos de árabes. Eso me tiene a mí, toda la vida lo he tenido la impresión esa. Yo me acuerdo que cuando la guerra yo tenía como 7 o 8 años, iba con mi tía, que mi tía era de la sección femenina, y para darle de comer a todos los niños que no tenían que comer. Y en La Laguna había un centro que le daba de comer a todos esos niños y mi tía iba, como que estaba de la sección femenina, mi tía era de la sección femenina, y me llevaba con ella y le daba de comer, ayudaba a los niños a darles de comer y todo en el centro ese. Fíjate tú, pues después estuve estudiando, empecé a estudiar a los 7 años. A los 7 años cuando empezábamos a estudiar aquí. Empecé a estudiar a los 7 años, hice el ingreso en el instituto de La Laguna, terminé el bachiller elemental y de allí me pasé al magisterio. Soy maestra de primera enseñanza y me dieron el título en el año octubre de 1960. Fíjate tú de eso. Estuve dando clase en Arico, en el sur, en el pueblo de Arico, el pueblo El Bueno,
de la ciudad de Arisco, de abajo. Tuve como 2 años o 3 años de interina. Después de allí estuve dando clase en Agua García, en los campamentos de Agua García. Y después ya hice las oposiciones, oposiciones no, exámenes para una empresa. Y aprobé, y, o sea, me dieron la entrada y estuve trabajando en una empresa de comestibles. Pero lo que se notó la diferencia tan grande de la guerra, que aquí faltaba comida, no había nosotros no tuvimos problemas porque mi abuelo era maestro, era practicante y teníamos la forma de comer y de eso, pero había mucha necesidad y los comercios estaban casi vacíos, no habían, y teníamos que ir el que no tenía medios, a la cooperativa a que le dieran comida, porque no había. Siendo ya yo joven, una chica de 17, 18 años, yo no podía salir ni de noche. En mi casa teníamos que estar temprano. Si iba al a clase, al instituto o al magisterio, tenía que venir temprano de mi casa. No podíamos salir, no teníamos la misma libertad que tienen ustedes hoy. Las mujeres estábamos muy retenidas, muy controladas. No podíamos, eso tanto es que cuando yo daba clase en Santa Cruz, en particular, quería ir a comer o quería algo, no se podía entrar a los almacenes, a los bares. Las mujeres no podíamos entrar a los bares porque si entrabas a un bar te miraban mal. No, sí. Eso, yo, date cuenta que yo llevaba de mi casa, tenía que llevar algo de comer porque no podíamos entrar a bares, ni podías ir de paseo para ningún sitio ni nada, sino controlada. Te tenían controlada. En mi casa éramos muchos, todos pequeños y tal, pero no nos concentrábamos todos dentro de la casa, no era como antes, como tienes tú ahora la libertad de salir para aquí y para allá. Nosotros no, sino adaptados al colegio, del colegio a mi casa, nada más. Y yo como más vieja, pues cuidando a mis hermanos, estando pendiente de ellos, enseñándoles a los pequeños, que me acuerdo yo que me ponía a enseñarles la lectura, para que leyeran, escribieran y eso. Yo como en casa éramos muchos, estaban mis primos en la casa de al lado, que era un chalet grande todo, ¿no? En una parte vivíamos mi padre con nosotros y mi tía con los hijos de ella, que eran 11 hijos tuvo mi tía. 11 hijos, fíjate. Y nos llevábamos bien todos los nietos y los primos y estábamos eso, pero yo no podía estudiar porque claro, eran pequeñitos, grandes y yo no podía estudiar. Entonces yo cogía y me iba en la finca, de la finca toda de los medianeros, que estaban los medianeros, y me llevaba una manta grande y me metía dentro del trigo a estudiar, para poder estudiar, porque en mi casa no podía estudiar porque éramos muchos, pero nada más. Después ya me fui ya cuando ya terminé la carrera y todo, ya podía salir más, ya podíamos salir, tanto es que ya a tu abuelo lo conocí en un baile que íbamos las chicas, pero nos teníamos que reunir varias chicas y íbamos caminando y íbamos a la sala de fiesta, pero enseguida teníamos que venir para mi casa antes que fuera de noche. Dejé de trabajar, o sea, dejé el colegio porque me casé. Y al casarme, antes de casarme estaba trabajando
Y cuando estaba trabajando y dije que me iba a casar, entonces me cogieron y me pagaron porque no querían que a mujeres, a mujeres casadas, ¿sabes? Sino chicas jóvenes. Entonces estuve trabajando y llevaba los bancos, llevaba la caja, llevaba los hombres que sacaban los productos para repartir, todo eso lo llevaba yo. Yo llevaba la parte toda de caja en la empresa. Pero al decirle que me iba a casar, me liquidaron y porque no querían que las mujeres casadas estuvieran en el Perú. Cambió tanto la vida de joven, de una chica joven, disfrutando de su carrera, de esto y del otro. Al casarme ya me adapté nada más que a la casa. Ya fui perdiendo todo lo que tenía, ¿no? de todo lo que estudié y todo lo que eso metida en estas cuatro paredes, cuidando a mis hijos y a mi marido. ¿Cómo tenía que hacerlo? O abandonaba a mis hijos y me iba a dar clases, o cuidaba a mis hijos. Entonces decidí por quedarme en mi casa cuidando a mis hijos y no me ha pesado. Mis hijos todos los eduqué yo y los saqué yo adelante. Le daba clase, lo llevaba a los médicos, los llevaba a todo, porque mi abuelo, el padre de ellos, o sea, mi marido, no se dedicaba sino a trabajar para poder sacar dinero para salir adelante, porque antes no tenía otro medio sino trabajar. El hombre trabajaba mucho para poder sacar las cosas de la casa. Cuando la televisión vino de perillas, porque no estábamos sino dedicados a la radio, aquella tarde, pero después vino hasta para los niños era perfecto, porque ellos venían del colegio, comían, merendaban, se ponían a estudiar y después a ver la tele, las cosas. Siempre he luchado que lo principal es, como me decía mi abuelo para descansar, ver, oír y callar y hacer lo que te conviene y luchar por ti y hacer una persona buena, correcta y librarte de todos los problemas que surjan alrededor tuyo.